Bueno, fin de un día que debe haber sido tan intenso para todos. No solamente estoy hablando de los candidatos, de estos días previos, que implican mucha preparación para un momento que espera todo el mundo, sino también para una transmisión. Imagínate que todos aquellos que estaban en Santa Fe tratando de que todo salga de la mejor manera posible. Así que bueno, ahora desde aquí, desde la televisión pública, donde estamos saliendo en vivo con Damián Glanz, vamos a conversar con nuestros invitados, que son Alejandro Sangenis, también con Carlos De Angelis. Alejandro Sangenis es consultor en programación neurolingüística, además estudia todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Carlos De Angelis es sociólogo y Elisa Leander Rosas, que es politóloga, directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Pasó entonces este primer debate, 4 ejes temáticos. La semana que viene, en una semana, como recién decía Gisela, va a ser el segundo debate con otros temas enfocados en la seguridad, también la cuestión social, federalismo, empleo. Vamos a ir un ratito a eso, pero comencemos a analizar con nuestros invitados una primera lectura de lo que dejó este primer debate. Bueno, si quiere empezar la dama. Por supuesto. Conversábamos recién. Primero me parece que sorprendió un poco el tono que no esperábamos del candidato Alberto Fernández, ¿no? Creíamos que iba a tener un tono más moderado y desde el comienzo, desde el inicio de la introducción, ya tuvo varias frases picantes dirigidas a Mauricio Macri, ¿no? Que miente, que no está conectado con la realidad, que, bueno, varias frases que hacen alusión a esta falta de conexión del presidente Macri con la realidad de las cosas que pasan, ¿no? Como que fue directamente su intervención. Sí. La primera intervención ya hizo especial mención a que Macri había mentido en el debate del 2015 y que él había mentido a Scioli, que estaba sentado ahí en la platea, ¿no? ¿Fue sorpresivo para ustedes la presencia de Scioli? Bueno, creo que hay algo interesante que es cómo nos quedó grabado aquel debate de 2015, de noviembre, que fue el debate del balotaje entre Macri y Scioli, y esas frases tan punzantes que dio Macri, que nos sorprendió un poco a todos en aquel momento, y que fueron... Siempre discutimos si cambia o no la intención de voto, pero fue como una confirmación de un Macri que consideraba el cambio. Hoy estamos 4 años después y me parece que Macri en este debate hizo un rol bastante satisfactorio en cuanto a fue a decir lo que podía decir y planteó básicamente el tema, que dejó una infraestructura, que dejó unas bases. Y Alberto Fernández le llevó el resto, ¿no? La inflación, el déficit fiscal. Y Alberto Fernández habló casi como asumiendo la presidencia. Macri hablando de si me dan la oportunidad, digamos, como que marcaron 2 tonos diferentes. Y después, bueno, Labaña habló como un ministro de Economía, básicamente. Habló como un técnico, planteando diagnósticos, mostrando lo que lo hemos escuchado repetidas veces, que me parece que está bien, pero faltó un paso más para ser candidato. Y después, bueno, Gómez, Centurión y Esper, como muy sólido, muy coherente en su mirada, muy de derecha o centro-derecha, como bastante coherente y todo. Y me parece que en eso Alberto Fernández dijo, a veces voy a ser ortodoxo, a veces voy a ser heterodoxo. Es decir, mostrando que el futuro próximo va a ser de pragmatismo. Alejandro, una primera lectura de lo que dejó el debate. Sí, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo voy a lo gestual y a lo que también indica lo que es no verbal. En este sentido, claramente el presidente Mauricio Macri trató de tomar una actitud activa y tratar de tomar la iniciativa. Como bien señalaste, Damián, de los cortes, realmente como se dieron los tándems y que Fernández le replicaba inmediatamente a Macri, eso le cambió un poco también la manera en la que él hacía el approach. Pero vayamos a cómo él se presenta. Él se presenta con una corbata que en el imaginario o en la diplomacia y en general se lo toma como el presidente en ejercicio. El que tiene azul a su lado es el presidente de ejercicio. El que tiene más colores rojos es el candidato que busca hacerlo. En la política internacional, por ejemplo, alguien que cambió ese paradigma fue Donald Trump. Donald Trump siempre usaba corbata roja, colorada, para
demostrar que era un hombre activo y que era un tejano que venía con todo. ¿Y Esper dónde lo ubicaríamos ahí? Porque Bueno, puede ser justamente. el aspirante Exactamente. o el que viene de, como en el caso de Trump. Exacto, María. La verdad, era el punto. Yo creo que Esper fue el que interpretó. Vos sabés que lo tiene a Rosales de segundo. Rosales trabajó con Dick Morris, los conozco porque trabajó con los Clinton en su momento, y justamente esos detalles para ellos son claves, ¿no? O sea, esa estética. Ahora, en lo gestual, a Macri se lo vio con un ceño fruncido a veces, pero muchas veces utilizando las manos en abrirlas y cerrarlas en inclusión, cuando trataba de dar esa sensación de que quiere abrazar nuevamente al pueblo, que las pasos le han marcado una cierta distancia de lo que él percibía con respecto a la economía, y en ese sentido fue bastante congruente. Mientras que Fernández sí fue congruente cuando atacaba en forma directa, pero siempre tuvo un tono casi de queja, ¿no? en su forma corporal. Que ahí se denota claramente que él dice que él desprecia el coaching o el prepararse. Todos sabemos que todos nos tenemos que preparar para cualquier actividad que desarrollemos. Lo sabemos acá en un canal de televisión, tiene que haber una producción y en todo sentido. Y eso se notó. Se notó en su discurso que muchas veces parecía como sobrando o chicaneando. Sin embargo, también, bueno, tiene, por supuesto, mucha capacidad para lastimar y para hacer daño, ¿no? Si les parece, empezamos a repasar algunos de los temas que dejó este debate. El primer eje temático que se debatió esta noche fueron las relaciones internacionales y dentro de ese tema hubo polémica por la situación en Venezuela. La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. No quiero eludir el tema Venezuela porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema. No quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. El candidato del Frente Todos nos dice que en Venezuela no hay una dictadura. Nosotros creemos que sí, que hay una dictadura y una dictadura asesina con los propios venezolanos. Por lo tanto, creemos que Argentina debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro sea removido de su cargo y inmediatamente se convoquen a elecciones cristalinas en nuestra querida hermana República de Venezuela. Sí, sobre Venezuela, la postura del Frente de Izquierda es muy clara. Nunca apoyamos el autoritarismo del gobierno de Maduro y sus políticas. Pero la verdad que hay una hipocresía enorme, porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos, es un lamebotas de Trump. Pero no solo Mauricio Macri, también Sergio Massa, hoy del Frente de Todos, saludó esa intervención extranjera. Para nosotros es el pueblo trabajador venezolano el que tiene que resolver esa crisis a su favor. Bueno, la intervención de todos respecto del tema Venezuela. Y bueno, precisamente vamos a hablar con Elsa, a ver qué es lo que te pareció, cuál es tu opinión respecto de del posicionamiento de cada candidato, ¿no? Bueno, del posicionamiento del presidente Macri conocemos, es la misma línea argumental y es coincidente con lo que anunció esta semana de pedir la salida de los funcionarios de representantes del gobierno de Maduro. Sorprende el caso de Alberto Fernández, que le cuesta introducir la palabra gobierno autoritario. Dice, tiene problemas, sabemos que tiene problemas Venezuela. Incluso Nicolás del Caño dijo, nunca estuvimos de acuerdo con un gobierno autoritario. O sea, tiene más dificultades Alberto Fernández para utilizar la palabra dictadura, gobierno autoritario, que el resto de los candidatos. Sorprendió, sí, con esta de alguna manera, interpelación que hizo al presidente cuando dijo, bueno, ¿qué está organizando? ¿Está pensando en una intervención? ¿Que Argentina apoyaría una intervención militar? Y de los soldados argentinos. Por eso, no queremos que ningún soldado argentino. Entonces, creo que tuvo una salida, de alguna manera, rodeó el tema, tirando otra vez el guante al presidente Macri, ¿no? No todos habían elegido a Venezuela para su primera exposición, ¿no? De hecho, algunos
incorporaron a Venezuela en el momento de la réplica o en el cierre, ¿no? Sí, Del Caño aprovechó lo de Ecuador, que si se quiere hoy es un problema enorme y intentó hacer un minuto de silencio. Porque Ecuador se vincula con el tema Fondo Monetario, es como un rolo para llegar a la Argentina y de nuevo... Ahora, me interesante Fernández también su postura, ¿no? Muy como apuntando, hablándole al presidente en forma directa y cuestionándole la política que ha llevado a cabo. Y también dijo, bueno, que su política es la no intervención, que lo arreglen los venezolanos, los problemas venezolanos, y de ahí fue que planteó lo que bien dice Elsa, que no quiere ver ningún soldado, como si hubiera un plan donde Argentina podría ser parte de una posible intervención multilateral, no sé. Y me parece que después sí apareció largado el tema Malvinas, y ahí... Creo que Macri no fue taxativo en cuanto a defender los derechos históricos de la soberanía. Es más, creo que Esper planteó como que la Argentina no tiene mucho ahí que hacer. Me parece que ahí Gómez Centurión, que es veterano de Malvinas, fue quizás su minuto donde pudo plasmar con más claridad, porque después, bueno, se pasaba de tiempo, tuvo algunos problemas en cuanto al técnicos discurso, del debate. algunos más técnicos. Pero me parece que ahí como que dio un punto que removió unas cosas que la Argentina tiene un problema con Malvinas, ¿no? No terminamos nunca de discutir el tema. Claramente es así y, por ejemplo, como bien señalas, ese gesto del dedo, siempre el dedo índice es acusatorio. Y en este caso fue taxativamente y explícitamente acusatorio. Como Cicerón diciéndole a Catilina, tú Catilina, que el Estado romano. Bueno, de hecho, que has después el traicionado. presidente lo mencionó. Al final, Se hizo referencia al dedito acusador. Exactamente. Claro. Entonces, en ese sentido, ahí actuó, porque hay que tener en cuenta que los políticos, como todos en general, actuamos nuestros roles, ¿no? En determinadas ocasiones estás actuando de padre o de profesor o lo que sea. Bueno, en este caso, Pero ¿cuál los es el políticos- límite, Alejandro? Bueno, el tema es la comunicación. Eso de que lo ideal de la comunicación es que el otro se salga con la tuya. Entonces, como bien nombró a Gómez Centurión, Macri ahí fue como que lo tocó muy tangencialmente. Yo lo he entrevistado como periodista a Gómez Centurión, héroe de Malvinas, condecorado con las mayores, y sin embargo fue bastante sucinto en la referencia a Malvinas desde lo autorreferencial cuando lo podría hacer, ¿no? Es un héroe reconocido en Inglaterra por los propios ingleses, ¿no? Pero más allá de eso, el lenguaje corporal de ellos cuando se tocó el tema soberanía fue bastante leve, como diciendo, es un tema que lo vamos a dejar pasar para ir más sobre el tema corrupción y todo eso. Y también querría decir que una de los fantasmas que sobrevoló y que apenas fue nombrado casi una vez fue el de Cristina Kirchner, ¿no? Con los casos de corrupción, y después cuando el candidato cuando Fernández dice todos y todas, cierra con todos y todas, con una clara conexión con la expresidenta, ¿no? Seguimos repasando algunos momentos de este primer debate presidencial. Otros ejes temáticos fueron los derechos humanos, la diversidad y también entre esos, dentro de ese paquete de temas que de hecho se habló del aborto. De un posible ministerio nuevo por parte de Y Fernández. también se habló sobre los derechos humanos en el contexto de la última dictadura militar. Esto se dijo. En el curso de los derechos humanos, como lo nominó alguna vez el candidato Macri en el año 2015, vamos a terminar con una vergüenza sistemática del pago de 2.000 millones de dólares a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares. Vamos también a indemnizar a las víctimas de la subversión, tratando de que sea fuera de un espacio electoral para que no se confunda con un espacio de manipulación. Dentro de esto, a veces nos pensamos y a veces creemos cuál es la verdadera imagen presidencial, la del presidente que concurre al acto en memoria de los soldados asesinados en Formosa o al que lleva a los mandatarios extranjeros al Parque de la Memoria a rendirle homenaje a sus asesinos. La Asamblea de los Derechos Humanos, en su declaración, establece un sinfín de derechos humanos a lo largo de 30 artículos y 10 páginas. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados
por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70, aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. La justicia respecto de los militares tiene que tomar una decisión. O los juzga y condena si los encuentra responsables de crímenes de lesa humanidad, o si no, los libera. Pero las prisiones preventivas, como forma de impartir venganza y no justicia, no es sostenible, no es tolerable. Acá parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad que nosotros, para investigar el pasado, dejamos todo ese tema en manos de los jueces. Los jueces son los que dirimieron cuál fue la verdad y le hicieron cargar las responsabilidades que en cada caso correspondieron a los culpables. La verdad es que el tema de los derechos humanos, a esta altura de los acontecimientos, no puede ser otra cosa que un imperativo moral de la sociedad argentina. No hay mucho más que hablar. En el gobierno anterior las víctimas de delito no tenían derecho, ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delito y los ciudadanos, y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a las fuerzas de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo creer el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas. Sonó la campanita también para nosotros, que ya vinimos acá y ahora tienen 30 segundos cada una. Bueno, no, vamos a hablar de este otro eje temático también. Un poco desconcertante el sí. eje temático, ¿no? Porque Sí. hablaron de muchísimas cosas y pareció que cada uno entendía, creo que eso también un problema, cada uno entendió que el bloque apuntaba a un lugar. Sin embargo, creo que ahí hubo un acuerdo entre Esper, Gómez Centurión y Macri de hablar de los derechos humanos como curro. ¿Cada uno entendió que el bloque se trataba de algo o cada uno impuso su punto de vista respecto a dónde está? Y trataba de evitar Claro. el tema incómodo, Claro. ¿no? Porque estaba el tema aborto, el tema feminismo, el tema de los derechos reproductivos, Igual, la ahora ESI. vamos a hacer el tema aborto porque también fue un tema común, pero de todos modos, todavía la discusión sobre los 70 sigue siendo un motivo de debate electoral. Sí, sí, los 70 y qué pasa con los genocidas, qué pasa con los militares. Una cosa que comentaban al final de las prisiones preventivas de los militares que todavía no han sido juzgados, pero también el concepto funcionaría para exfuncionarios que están en prisión preventiva con la misma lógica. Y eso me parece que se evitó también. Digo, ¿los derechos humanos son universales o se usan según el criterio que uno interprete, no? Sí, también se los vio muy alineados, muy bien, en el tema de que lo políticamente incorrecto, que es buscar la justicia también en quienes fueron asesinos y terroristas, como los del ISIS, pero de otro lugar, y llamarlos por su nombre, eso fue lo que buscaron como un sello nuevo, y no solamente que porque hablas de los genocidas y en esas actitudes reivindicatorias se diluye el mensaje. Me pareció que en ese sentido fue disruptivo, porque en general siempre es medio casi piantabotos el acusar a quienes defendieron al terrorismo en la Argentina. Entonces, pero por otro lado hay una palabra muy interesante que repite permanentemente Fernández, que es: la verdad es que todas sus frases las empieza con la verdad, cuando se sabe que es mi verdad o nuestra verdad, no la verdad. Y sin embargo, en su discurso, como es un muy buen orador y como realmente maneja muy bien la dialéctica, uno recuerda muy bien cómo sostenía con una defensa increíble la 125, ¿no? Cuando se planteó en su momento. Él fue el que casi más puso la cara, mucho más que Lustó en su momento, pero desde su actitud corporal tiene una sencillez y una simpleza que creo que estos últimos tiempos, en lo que estuvo con el Pepe Mujica, consiguió tomar algunas de esas cosas que le dan cierta prestancia y cierta solvencia, que le da cierta liviandad a ciertos temas que son por ahí un poquito complicados. Elsa. Cada uno de los candidatos llevó el tema de los derechos humanos para su área de interés. Sorprendió que, por ejemplo, el candidato Lavagna hablaba de los derechos humanos referidos al hambre y a la pobreza, ¿no? Digamos, cada uno lo llevó para ese lado. Coincido con la visión de
la jugada de utilizar el curro de los derechos humanos. Incluso estoy anotado, Espert habló de los derechos humanos, parece que solo son los que se esconden debajo de la pollera de Bonafini, ¿no? Entonces esta idea de explotar esa... Sueños compartidos, también habló de sueños compartidos. ¿Eh? También habló de sueños compartidos. De sueños compartidos y de de las viviendas. Entonces, me parece que eso fue, y ahí hubo una coincidencia muy grande entre Gómez Centurión y Espert, utilizaron los mismos términos, y después en el caso del presidente de Macri, de llevarlo por el tema de los derechos de la mujer y de la violencia y los femicidios, me parece que coincide con la visión que tiene el ejercicio actualmente en el poder. Sin embargo, Fernández muy bien dijo, bueno, pero en este campo no utilizó todo el presupuesto que tiene asignado, ¿no? Entonces, en ese todo lo caso, que tiene Fernández propuso crear un ministerio de la mujer. De hecho, hablando de propuestas, se notó que hubo tal vez mucho más en la ecuación cantidad de eslogans con propuestas. Hubo la sensación que hubo más eslogans que propuestas, ¿no? Mucho diagnóstico. Sí, él planteó. Lo que pasa es que fue un debate, como no podían tener herramientas, no podían tener elementos, faltaron cifras. Casi no se hablaron de cifras, cuando en otros debates hablaron mucho más de cifras. Y planteó, bueno, claro. Ahora, Macri ahí tuvo un discurso más actualizado y menos corrido a la derecha, como podría ser el de Espert, de decir, bueno, la igualdad entre el hombre y la mujer, reconocer políticas bastante recientes sobre evitar la violencia de género o limitar la violencia de género. Sí, el tema de la mujer estuvo muy presente, inclusive, recién decía Damián, Fernández hizo una propuesta concreta concretamente hasta de un ministerio, de ahí le retrucó... Espert le contestó con las cifras, ¿no? Le dice que va a ser otro ministerio, sí. Claro. Pero me parece que es un tema que quizás se podría haber planteado un poquitito más dirigido y capaz que hubiese sido más fructífero. Un tema dentro de ese eje temático de derechos humanos, diversidad y género fue el tema del aborto, que de hecho prácticamente era uno de los eslóganes de campaña de uno de los candidatos. Si les parece, el momento en el debate presidencial donde se habló sobre el aborto. El año pasado debatimos en el Congreso el derecho al aborto legal. Ahí vimos cómo senadores tanto de Cambiemos como de la ahora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. Mucho de esa decisión tuvo que ver con el interés de las cúpulas de las iglesias, que quieren anteponer sus creencias a una cuestión de salud elemental. No son pro vida, son antiderechos. No son pro vida, son pro aborto clandestino. Nosotros vimos desde esa fecha hasta ahora cómo en Tucumán, por ejemplo, el gobernador Juan Mansur, un animador del Frente de Todos, obligó a parir a una niña de 11 años. Lo mismo sucedió en Jujuy, donde gobierna Morales de Cambiemos. Nosotros tenemos listas 100% a favor del aborto legal, con mi compañera Miriam Bregman, mi compañera de fórmula Romina del Pla. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley. Pero también tenemos que reconocer que históricamente hay grupos que han sido relegados, que las cosas le han costado más. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Estamos trabajando en eso desde el primer día y seguiremos trabajando. No nos quedamos solamente en las declaraciones. Lanzamos un Plan Nacional de Igualdad, porque aunque parece increíble, la Argentina y Cuba en el 2015 eran los únicos 2 países en el continente sin un plan de igualdad. También lanzamos un plan para combatir la violencia de género, entendiendo que es un tema que necesita un cambio cultural estructural y por eso lo agregamos en la currícula educativa. No voy a escapar al tema del aborto, todos saben lo que yo pienso. Miren, en la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigándolo lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. ¿Saben qué les pido? Terminemos con la hipocresía. Gracias. Bien. Bueno, ahí quedó planteado el tema, ¿eh? Y además, en el día de ayer se realizó una marcha sumamente importante de las mujeres allí en La Plata. Era un tema ineludible, ¿no?, en este debate, por lo que vino pasando durante este último tiempo y además hasta por ahí lo impusieron las propias mujeres, ¿no? Que los candidatos lo decía Del Caño, y es de hecho una novedad de esta campaña electoral. Es la primera vez que en un debate
una campaña electoral, el tema del aborto es parte, ¿no? Sí, Del Caño sorprendió. Sí, eso fue como los atletas negros en las Olimpiadas cuando subieron el puño con el guante y con el otro atleta blanco que también se puso el puño pero en la otra Y mano. un golpe de efecto interesante. golpe de efecto. Exacto, la ley, es ¿no? el Que único era que salió un exactamente. poquito Se salió un poco del... de la rigidez de la postura, Sí, ¿no? sí. Y bueno, bien argentino, ¿no? Es como romper con los paradigmas o con las reglas como para... Sí, porque estaba al empatiza. límite, ¿no? Porque de Claro. hecho no se podía exponer nada, ningún cartel, ningún cual. elemento. Claro. Sin embargo, el pañuelo verde que Como de que hecho sacó. claro. Pero, sí, no, lo que comentábamos recién. Alberto Fernández ahí hizo una apuesta, tender a la legalización cuando él hasta ahora había venido hablando de más de la despenalización. Sí. Me parece que ahí hubo, y dijo los 30 segundos, no quiero eludir el tema, porque Claro. parecía que no lo venía tratando, Macri no lo trató, y sabemos Gómez Centurión básicamente que su muletilla de campaña están en contra, ¿no? Elsa, No, Gómez Centurión claramente hizo de este tema su tema de campaña, su toma de posición fuerte. En el otro extremo del Caño diciendo nuestros candidatos, nuestras listas son 100% verdes. Y en el medio Macri no diciendo nada, si bien sabemos esta semana que se pronunció como pro vida y Alberto Fernández como primera vez mencionando esto, tender a la legalización, ¿no? Ese es el espectro que tenemos, ¿no? Ahí, pero bueno, claramente es es un paso muy adelante comparado a que estos temas, muchos No existían. debates, no existía, Era era tabú, absolutamente era tabú tabú, para no la se podía sociedad preguntar argentina. Absolutamente. Entre la pregunta a un candidato le decían es un tema muy delicado, puede ser eventualmente debatido en el Congreso, hay que respetar todas las opiniones, ¿no? Era la manera en que se trataba el aborto en las campañas electorales anteriores, ¿no? Fue en este caso, la verdad, uno de los temas en los que más congruente, que es lo más importante de la comunicación, ser congruente entre lo que las palabras y lo que expresa corporalmente. Y ahí se lo vio totalmente congruente. vamos a ir a una pausa, pero les voy a dejar pendiente una pregunta que tiene que ver con que si hubo algún tema que les parezca muy importante, que lo hayan dejado de lado, que lo hayan evadido los candidatos. Lo Ahora, avanzamos en un ratito. De todos modos, hay que tener en cuenta que falta un debate más la próxima semana con otros ejes temáticos, ¿no? así es. Ya venimos.